Hola amigos, el día de hoy vamos a crear un HUD en Holden Manager. Vamos a abrir nuestro programa de Holden Manager. Vamos a Home y vamos a HUD Settings. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar una plantilla. Bueno, todo depende para qué vamos a utilizar nuestro HUD. Puede ser para torneo, para spin and go, para distintas modalidades. Entonces aquí vamos a hacer uno básico. Bueno, digamos que va a ser para torneo. Entonces seleccionamos una plantilla. Esta plantilla viene predefinida. Aquí tenemos el nombre de la persona. Tenemos total de manos. Tenemos fall a la civet. Tenemos total core racer. Bueno, tenemos una serie de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la plantilla y vamos a poner lo que necesitamos. Bueno, entonces, en esta plantilla por defecto vamos a dejar primero PPIP. Entonces ese lo vamos a dejar en la segunda línea. Bueno, voy a explicar cómo es este procedimiento. Entonces tenemos aquí la muestra. Esta hilera de acá sería la primera línea. Esta sería la segunda, esta sería la tercera y así sucesivamente dependiendo de los datos que vamos poniendo. Entonces, acá arriba tenemos el nombre, acá nos aparece como un número. Pero cuando vamos a utilizarlo, acá nos aparece el nombre del usuario, que vendría siendo este. Total de manos sería este dato de acá. Bueno, entonces vamos a agregar algunos daticos. De pronto podemos quitar este por el momento. Bueno, este dato también, después si lo necesitamos lo ponemos. Y tenemos en la primera línea nombre y total de manos. Este total de manos es el registro que tenemos de la persona a la cual estamos traqueando. ¿Qué pasa? Que si hemos jugado 120 manos con esa persona, nos va a aparecer acá. Listo, en la parte de abajo, en la segunda línea, tenemos BPIP, es el total de dinero voluntario puesto, o sea, el total de manos a la que entra. Tenemos en la siguiente línea preflop raise, la cantidad de veces que la persona entra apostando o haciendo un raise a la ciega. Factor de agresión, tenemos acá, total de tribets, y en la parte de abajo tenemos flop civet sources. Vamos a sacarlo mientras. All preflop, podemos dejarlo ahí de pronto. Este dato es bien importante, sobre todo en límites bajos. Y bueno, ¿qué datos vamos a poner y cómo vamos a hacer? Para poner un dato, tenemos que buscarlo en esta lista. En esta lista están todos los datos. Hay páginas en internet donde nos ofrecen información de qué significa cada dato. Por ejemplo, un squeeze. ¿Qué significa un squeeze? Un squeeze significa una resubida que un jugador hace cuando un jugador ha resubido y el otro le ha pagado. Entonces ya estaríamos contra dos jugadores y nosotros hacemos una resubida para procurar sacarlos o procurar que nos paguen, pero de eso se trata el squeeze, subir cuando dos jugadores han entrado, uno subiendo, el otro pagando. Entonces, bueno, estábamos en que acá encontramos los datos que podemos poner en nuestro HUD. Podemos buscarlos aquí manualmente.
O también podemos activar esta función en este cuadrito y los vamos agregando, los vamos buscando y los vamos agregando. ¿Cómo los buscaríamos? Entonces, si conocemos los datos, vamos a poner, por ejemplo, datos de style. Entonces ponemos acá style y ya en esa lista nos facilitaría por acá por ejemplo style total. Para pasarlo vamos a darle con esta flecha y automáticamente se nos agregará a nuestro HUD. Nuestra configuración de HUD es la que tenemos acá. Ahora tenemos que escoger dónde lo vamos a poner. Entonces vemos que la hilera de arriba está vacía casi. Lo vamos a poner después de las manos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si le damos acá y le damos con la flechita, automáticamente se nos va a poner debajo de este. Si lo ponemos acá, automáticamente se nos va a poner al lado de este. Entonces, bueno, vamos a pasarlo. Listo, vemos que ya se nos agregó el dato, como habíamos dicho. Si lo dejamos acá, si lo dejamos acá, automáticamente aquí se pone abajo y aquí al lado. Bueno, esto es un separador donde dice new line. ¿Qué quiere decir new line? New line quiere decir nueva línea. O sea que si nosotros, por ejemplo, ponemos acá nueva línea, se nos va a crear otra línea para la parte de abajo. Este simplemente es el separador que nos indica. Bueno, vamos a poner otro datico. Entonces, style, ¿qué quiere decir el style? La cantidad de veces que un jugador roba, intenta hacerle robo a las ciegas, estando en botón o estando en ciega pequeña. Vamos a buscar otro, va a ser el restyle. Vamos a poner total, tanto en la ciega pequeña como en el botón. También lo podemos poner en botón, lo podemos poner solo en ciega pequeña. En este caso, como es algo básico, lo vamos a dejar para los dos casos. Entonces lo buscamos acá. Este no, porque es con trivet. Vamos a buscar uno sencillo, este de acá. Quedó mal puesto, creo. Bueno, entonces lo ideal era primero tener el style y luego el restyle. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para robarnos las ciegas. Ya explicamos cómo. Bueno, entonces como nos quedó en desorden, no era la idea. Seleccionamos este y para moverlo dentro de este recuadro presionamos la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo o donde lo queramos mover. Si lo queremos sacar, presionamos la flecha que va hacia la derecha. Bueno, entonces ya tenemos dos datos que nos van a servir bastante. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos en botón y tenemos un usuario que tiene el restyle muy bajo, le podemos robar la ciega. ¿Por qué? Porque no la defiende. Y si tenemos un jugador por delante nuestro, o sea un jugador que habla primero que nosotros, si nosotros estamos en la ciega grande o en la ciega pequeña y él está en botón, este dato nos va a indicar cuánto roba ese jugador, si debemos defender nuestras ciegas o si debemos foldear o qué debemos hacer. Entonces estos datos nos indican qué tanto roba el jugador. Bueno, entonces aquí ya con esos datos será suficiente por esta parte. Vamos a la siguiente línea, la línea de abajo.
En la línea de abajo tenemos este dato que es bien importante, no debe faltar en ningún HUD, que es el BPIP, la cantidad de manos a las que entra un jugador poniendo dinero voluntariamente. Este es el que nos va a decidir si el jugador es lose, si es tie. Preflop raise. Este dato por lo general nos indica si el jugador es agresivo o es pasivo, pero preflop. Si el jugador de pronto tiene un PFR muy alto, quiere decir que es agresivo preflop. Si lo tiene bajito por menos de 15, 20, bueno, eso depende, quiere decir que es pasivo. Bueno, entonces ese va a ser este dato que tenemos acá. Bueno, acá tenemos otro. Postflop agresión factor. Quiere decir la agresión que el jugador demuestra cada vez que juega postflop. Sirve bastante ese dato, así podemos saber cómo juega un jugador agresivo. De hecho, todos los datos que están en Hold'em Manager son datos muy importantes. Cada dato tiene su utilidad. No los podemos utilizar todos, ojalá los pudiéramos utilizar todos en Hold'em Manager, pero no podemos porque tendríamos un HUD que nos ocuparía toda la pantalla. Entonces, empleamos los que nos sirvan, los más importantes o con los que nos sintamos cómodos. Bueno, tenemos también el total de Tribet. Total de Tribet, cantidad que el jugador hace un re-raise, digámoslo así. En la última línea tenemos All-in Preflop. Bueno, ¿qué más datos le vamos a poner? Le vamos a poner unos fold, puede ser. Entonces vemos que en la segunda línea tenemos total de manos a las que entra el jugador, preflop raise, postflop agresión. Vamos a agregar una línea en esta parte. Entonces vamos a dejar esta línea donde está el all-in preflop de último, después la ajustamos. Vamos a agregar una nueva lineecita y la vamos a agregar después de esta. Bueno, entonces tenemos la primera línea y tenemos los datos de... Bueno, tenemos la primera línea, los datos de la primera línea, tenemos la segunda línea y sus datos y la vamos a agregar en esta parte. En esta parte, como es el final, si creamos aquí la nueva línea nos va a quedar debajo de este y nos va a quedar entre esta y esta línea. Bueno, entonces la ponemos. Listo. Tenemos la siguiente línea. Está vacía porque no tiene datos, pero los vamos a agregar. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar unos fold. Vamos a agregar preflop. No sé cómo encontrarla. Bueno, vamos a buscarla solo por fold para que...
flop fold. Bueno, entonces la vamos a poner en esa línea. Ahora vamos a poner turn fold, pero lo vamos a poner general. ¿Cuántas veces está foldeando ese jugador? En el turn. Ahora vamos a poner en el river. River fold. Y listo, vamos completando nuestro hat. Entonces ya tenemos otra línea más con una serie de datos. ¿Cuánto foldea el jugador en el flop? ¿Cuánto foldea en el turn? ¿Y cuánto foldea en el river? Son datos que también van a ser de gran utilidad. De hecho ya hemos hablado, todos los datos pueden ser muy útiles. Bueno, vamos a poner otro dato por acá. ¿Cuántas veces el jugador hace limp? ¿Cuántas veces limpia una mano? ¿Cuántas veces paga solo lo de la ciega grande? Vamos a buscar acá. Bueno, estos datos los estamos utilizando únicamente para la prueba, para que vayan aprendiendo cómo insertarlos en su HUD. Acá lo tenemos. Bueno, lo vamos a poner. Y le vamos a poner un color especial a este dato para diferenciarlo de los folds. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí nos bajamos a esta pestañita de acá. Bueno, entonces en esta primera es donde nosotros ajustamos nuestros datos, donde ponemos, quitamos, ordenamos, y en esta de acá abajo es donde le vamos a dar una apariencia a los datos que nosotros ponemos. Entonces, ¿cómo hacemos para darle una apariencia? Entonces, si habíamos dicho que le íbamos a poner color a nuestro limp, entonces seleccionamos. Para seleccionar un color en específico, damos acá es donde están todos los colores. Le vamos a poner un rosado, puede ser. Lo seleccionamos, listo. Ahora en nuestro HUD este dato cambió. El total que el jugador limpia. Esto nos sirve sobre todo para reconocer jugador fish, jugador malos, que son muy rentables. Jugador que tenga este dato muy elevado quiere decir que limpia mucho, no sabe jugar muy bien. Jugador bueno hace muy poco limp. El limp es remoto, es en ocasiones extremas. Bueno, también que podemos aquí arreglar, podemos arreglar muchas cosas, pero las más importantes son el color y el tamaño. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos un HUD ya con demasiados datos, si tenemos un HUD muy grande, podemos reducir un poco el tamaño de texto, el tamaño de estos caracteres, y podemos dejarlo más pequeño un poco, porque cuando lo vayamos a emplear en la mesa
de pronto nos incomoda, muy grande, no nos deja, nos tapa algunos botones, nos tapa algunos valores, las fichas que ponen los jugadores. Entonces podemos dejarlo un poco más pequeño por comodidad. Entonces vamos a esta partecita de acá y dato por dato. En este momento estamos en los ajustes que le hacemos a nuestros caracteres y estamos en el dato de limp. Aquí podemos seleccionar la letra que queremos, podemos seleccionar el estilo de letra y podemos poner números. Entonces aquí viene por defecto el número 8. Es el tamaño en el que están todos estos caracteres. Le podemos poner un número más pequeño, un número más grande. Entonces vamos a poner el número 6. Como desplazando esta barra no nos aparece el 6, lo ponemos manualmente. Le damos a aceptar y efectivamente nuestro dato de limp se hizo más pequeño y cambió de color. Bueno, de paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estos dos datos de acá los vamos a dejar tal y como están. Estos datos tienen una característica. Este dato tiene la característica que va a cambiar a medida que el número suba o baje. Por ejemplo, si el jugador tiene un 15 de BPIP, el dato va a estar en rojo. Si llega a 30, el dato va a estar color naranja. Y si sube un poco más, va a estar en verde. Esto nos va a servir bastante para seleccionar jugadores rápidamente con solo mirar los datos. Entonces si lo encontramos en colores ya sabemos más o menos sin tanto leer qué tipo de jugadores. Esto lo podemos ajustar acá. Podemos ajustar los colores. Por ejemplo, vamos a ajustar nuestro limp. Vamos a poner que si el jugador lo hace, un 10% de las veces, entonces activamos acá donde dice on. Aquí le dejamos 10% de las veces lo va a tener color rosa. Si lo hace un 20, más de un 20, va a ser un jugador muy fish. Lo vamos a poner en color amarillo, puede ser. No encuentro el color adecuado. Por acá puede ser. Bueno, lo dejo en amarillo. ¿Qué quiero hacer con ese color amarillo? Lo que quiero Lo que quiero es que cuando el jugador suba mucho, quede en color amarillo y podemos detectar que es un jugador que limpia mucho con solo ver el color sin necesidad de tanto leer el número, solo dando un vistazo rápido al HUD. Bueno, son cositas básicas. Bueno, ¿qué más datos podemos poner? Vamos a poner unos... Vamos a devolvernos la parte donde poníamos los datos. Bueno, tenemos las veces que nuestro oponente foldea. Tenemos el trivet. Vamos a poner un fold al trivet después de trivet. Estos datos los vamos a tener bien definidos. A ver si nos aparece así directamente.
Bueno, estos datos que dicen, por ejemplo, MP, quiere decir Middle Position Fold to Trivet. ¿Qué quiere decir esto? Las veces que foldea el trivet cuando está en Middle Position. En este caso necesitamos ponerlo total. Entonces vamos a buscar el que solo diga Fold to Trivet. Todo esto es en posiciones, fold en posición, posiciones, posiciones, porque diga total fold to trivet, nos va a servir. Listo, por acá lo encontramos. Lo vamos a poner después de total trivet. Bueno, nos quedó en esta parte. Entonces tenemos, los vamos a diferenciar. Vamos a cambiarles el color. Vamos a poner total trivet. Lo vamos a dejar en azul. Ya vamos a poner nuestro fold al trivet. Lo vamos a poner también en azul. Bueno, aquí de los datos en azul ya sabemos que es trivet que hace el jugador y el fall al trivet, o sea que por ejemplo el jugador tiene un fall al trivet muy alto, quiere decir que nosotros lo podemos trivetear mucho, vamos a ganar dinero porque el jugador la mayoría de veces nos va a foldear. Bueno, vamos a hacer otro ajuste, tenemos tres datos rojos. Entonces estos dos datos van ligados. Aquí conocemos al jugador por estos dos datos. Están aparentados, digámoslo así. Bueno, ¿qué pasa? El jugador tiene un BPP de 11% y tiene este dato acá también bajo, pongámosle un 6, quiere decir que es un luz pasivo, es por eso que estos dos datos tienen que ir juntos, están ligados. Bueno, y este dato acá que es post-flop agresión factor, la agresividad del jugador post-flop, la vamos a poner en otro color para diferenciarla de nuestros dos datos que van ligados. La vamos a poner en un color azul celeste. Listo, la agresión va azul celeste, los pool de acá abajo van en verde. El limp o limp pre-flop, esto nos sirve para niveles bajos, hay jugadores que son locos mandando limp. Entonces con esto podemos saber más o menos con qué tipo de manos hacen esos movimientos. Bueno, como es por aprendizaje, para que ustedes aprendieran a poner los datos, vamos a dejarlo así. Creo que va a ser suficiente. Como tenemos este dato de limp, de pronto podemos poner un limp fall. Limp fall quiere decir la cantidad de veces que un jugador hace limp y foldea ante un raise. Esto nos va a servir para sacar a los limper. Un jugador que tenga el limp fall bastante alto quiere decir que limpea. Nosotros hacemos un raise y este jugador se va a botar de la mano. Vamos a ganar dinero por ese lado. Entonces lo buscamos. Vamos a ver si nos aparece escribiendo de forma directa. No nos apareció. Info, acá está con una rayita. Toca tener eso en cuenta para buscar los datos próximamente. Y lo pasamos al lado del lim. Le damos también color rosado. Damos tamaño, podemos dejarlo pequeño igual que su compañero.
y listo, le podemos dar a aplicar. Bueno, ya cuando le damos a aplicar nos queda guardado, damos OK y podemos ir a la práctica. Ahora vamos a abrir una ventanita, una mesa o un torneo. Lo vamos a abrir en este America's Cup Run, me gusta bastante. Vamos a emplear cualquier torneo, incluso podemos emplear ese HUD en un torneo gratuito, porque es de prueba, entonces simplemente es para que lo miren, para que vayan mirando más o menos cómo se usa, cómo se ajusta. Sirve para muchas páginas o programas de póker, sirve para Party Poker, para Ya Poker, para America's Card Room, Poker Stars, Poker 888, para B365. Importantísimo, el software que ustedes estén utilizando, sea PokerStars, sea America's Card Room, sea Poker 888, tiene que estar en idioma inglés. El idioma siempre debe estar en inglés para que nos funcione. Si lo tenemos en español, si lo tenemos en francés, en portugués, no nos va a servir. Siempre el software tiene que estar en inglés. Bueno, aquí ya lo tenemos igual en inglés. Vamos a escoger un torneito, puede ser un free roll. Aquí siempre hay free rolls en esta página. Entonces, torneo, free roll. Y justamente aquí hay uno en registro tardío. Entramos. Y bueno, las primeras manos o cuando no estamos jugando va a aparecer así. Dice waiting for hands, quiere decir que está esperando manos para comenzar a traquear. Esta mano de acá, como no estamos jugando, no nos la va a traquear, solo nos traquea manos en las cuales estemos jugando. Bueno, en esta ya entramos a jugar. Esta ya no la tiene que traquear. 7-3, una mano que no podemos jugar por ley, mucho menos con esta ciega tan grande. Aquí nosotros entramos en una etapa en la que tenemos muy poquitas ciegas. Entonces estamos en push or fall. Ahí es donde nos va a servir el dato de all-in preflop. Después de esta mano ya tienen que salir los recuadros. Bueno, en el HUD hay datos que nos van a servir con unos con muy pocas manos y otros datos que para ser verídicos necesitaremos tener muchas manos. Por ejemplo, un dato como el BPIP con 15 manos ya podremos saber si un jugador entra bastante o es un dato muy confiable a corto plazo. Pero aquí tenemos a 7, jugador subió, no podemos ir. Y ya vemos que hay un jugador que tiene 3 manos almacenadas, el resto tienen de a 1. Por acá hay uno con 82. ¿De dónde sale esto? Esto sale del archivo del software, que es donde se almacenan las manos, de la carpeta donde se guardan las manos del software. El HUD lo que hace es leernos estas manos que están guardadas e interpretarlas en estos datos. Por eso es que acá nosotros acabamos de configurar el HUD, pero ya tenemos 82 manos de este jugador. Vamos a interpretar este jugador. Esta mano la ganábamos, creo, no alcancé a ver. Bueno, el jugador se fue. Así cambio de HUD o quedó en otro lado.
podemos foldear esta mano. Bueno, este jugador de acá lleva dos manos. Bueno, perdón, este es el mío, el que yo utilizo. Vamos a poner el nuestro, el que creamos. ¿Cómo se selecciona? Se puede seleccionar acá. En este avisito. Le hemos puesto este, que era el nuestro. Que si queremos utilizarlo para todas las mesas de esa forma, mesas con esta forma, 9 o torneos o similares, yo le doy que no porque yo ya tengo el mío y el que teníamos era de prueba. Entonces le doy que no. Si le damos que sí, siempre que abramos una mesa de ese tipo o un torneo, nos va a aparecer ya predefinido como nosotros lo habíamos dejado. Aquí foldeamos, listo. Nos apareció el nuestro, el que habíamos creado. Ya saben dónde se selecciona en esta parte. Bueno, busquemos qué jugador tiene más manos. Por ejemplo, este que tiene 5. Vemos que ha entrado un 20% de las manos. Y que ese 20% ha sido subiendo, o sea que es un jugador que tiende a ser luz agresivo. Sin embargo, tenemos 5 manos traqueadas, no es un dato confiable. Con 5 manos no podemos saber si el jugador efectivamente siempre hace este tipo de movimientos. Aquí foldeamos. Vamos a jugar otro ratico mientras tenemos más manos. Bueno, los datos del limp. Vemos que ningún jugador hasta el momento ha limpeado. Todos los jugadores que han entrado subiendo o pagando el raise. Bueno, vemos cómo este jugador ha ido algunas veces solín preflop. Este jugador también. Este jugador que estaba acá también. También. Son jugadores que se la juegan chévere. Vemos que este jugador en el flop siempre foldea. Habíamos quedado ante que estos datos eran fold flop, fold turn y fold river. Este jugador ha foldeado siempre en el flop. Es un jugador al que le tenemos que aplicar c-bet. Y si nos paga es porque probablemente lleve juego. Bueno, vamos a dejar traqueando nuestro programa un ratico mientras adquirimos más manos. Bueno, aquí podemos ver que este jugador tiene ya 15 manos. Ya podemos decir que es un jugador que tiene un 27% de BPIP, que no es tan agresivo.
Bueno, en este caso, con respecto al juego, vamos a buscar un spot, un buen spot para ponernos en all-in. Vamos a poner, podemos poner por acá el número de ciegas que tenemos o el número de rondas. El M es una fórmula que toma la ciega pequeña, toma la ciega grande, toma el ante y nos hace un cálculo aproximado de cuántas rondas tenemos por jugar. También podemos poner las ciegas, lo podemos ajustar acá. Bueno, aquí estamos en primera posición, todavía tenemos suficientes ciegas, podemos esperar otra ronda. Es que si nos ponemos en all-in, las J todavía no es que sea una mano tan fuerte en esta posición. De pronto si tuviéramos unas Q, unas K, la situación sería distinta. Si estuviera en suite, vamos a foldearla. No tenemos afán, es un torneo lento, podemos buscar un mejor spot. Todavía no tenemos los datos suficientes de los jugadores, aparte que creo que nos cambiaron de mesa. Pero bueno, en esta nueva mesa donde quedamos, un jugador que tiene 44 manos traqueadas. Esto va aumentando a medida que vayamos jugando contra esos jugadores. O sea, en este torneo le vamos sumando manos y si nos los encontramos en más torneos les vamos sumando manos. Realmente esta es una muestra muy pequeña. Aparte en estos free rolls entran muchos jugadores nuevos. Pero de todos modos esos datos nos sirven bastante. Bueno, estábamos en la tarea de poner las ciegas, sino que no sé cómo se llama ese dato, pero ya lo he puesto. De hecho lo tengo en mis HUDs personales. Big Blinds. Esto lo vamos a poner en la última línea, después del all-in preflop. Big Blinds nos quedó a aplicar. Damos OK. Y tenemos 13 ciegas en total. 13 Big Blinds. Vemos que hay un jugador que tiene 73, 108. Este jugador está bastante bien. Está. Vamos a foldear, no podemos pagar con 6-3 ante esa resubida, mucho menos con este jugador que es pasivo preflop. Y estamos en push or fall, ya nos quedan 7 ciegas. No hemos encontrado un spot. De pronto las J, pero teníamos más de 10 ciegas. En este momento sí ya podríamos en primera posición hacer push con las J. Este tipo está en UTG, hizo push, no podemos pagar el push con 9-7. Bueno, personas que roban. Este señor vemos que tuvo oportunidad de robar, no lo ha hecho. Quiere decir que la ciega la roba con juego.
Este señor roba 33% de las veces, o sea, tiene un robo más o menos amplio, digámoslo, tiene 62 manos. Este jugador no ha tenido oportunidad de robar, tampoco de defender ciega. Bueno, veamos que hagan que este dato era el steal, las veces que roban, las veces que hace resteal, las veces que resube ante un robo. El jugador que está detrás nuestro tampoco ha tenido oportunidad de robarnos. Con los 4 no vamos a hacer ningún movimiento. Bueno, aquí estamos en posición de robo. Estamos en cutoff. Vamos a analizar. Este señor de acá, no tenemos datos. No tenemos datos, podemos esperar. De pronto este señor de acá sí nos foldeaba, además estaba inactivo. El señor de acá lo más probable es que nos hubiera pagado. No tenemos mano fuerte. Si hubiéramos tenido mano fuerte, nuestro movimiento era push. En este momento, si llega limpia, tenemos 6 ciegas. No nos llegó limpia, podemos esperar otro poco. Una de mis reglas es no pushar manos que vengan abiertas. Acá el señor abrió. Mucho más que este señor es pasivo, quiere decir que lleva una mano, puede tener un as mayor que el de nosotros. Simplemente no me parece recomendable. Ahí puso la J. Porque es preferible que cuando hagamos push, los que vayamos abriendo seamos nosotros. Es preferible porque, pues, aparte de que ya jugadores dicen, no, esta persona ya entró push, ya no vale la pena subir, ya no vale la pena poner agresión, porque ya tiene que jugarlo, ya no nos pueden sacar de la mano. Pero si la mano nos llega limpia, tenemos mucha posibilidad de que otras personas foldeen, sobre todo en situaciones de robo. Aparte, como llevamos cartas altas o ases, cartas que nos sirven para hacer el push, podemos, si nos pagan, podemos estar ganando la mano. Entonces, como dicen por ahí, doble oportunidad. Si la mano viene abierta, lo más probable es que nos paguen, entonces ya la oportunidad de que nos foldeen y ganar el pozo, ya no la tenemos. Ya solo tenemos la oportunidad de ganar con la mejor mano, lo cual disminuye un poco la posibilidad. Este 3-4, vamos a dejar ahí. Tenemos 6 ciegas, podemos esperar al menos una rondita. Ya tenemos que buscar un spot con 6 ciegas, cualquiera que venga limpio o robar la mano. Si nos llega limpia, estamos en botón en posición de robo. Este jugador limpia varias manos. Este jugador también. Realmente en este free roll pues todos los jugadores son fish. Entonces no sé por qué en esta mesa no hay jugadores, no hay tantos jugadores como este de acá. Luz pasivo, uno de los peores juegos, uno de los peores jugadores. Aquí tenemos un luz agresivo. Jugadores como estos son jugadores muy rentables, pagan con cualquier mano. Nosotros seguimos sobreviviendo en nuestro torneo. No sé en qué posición vayamos. 184 de 206. Estamos de últimos. Lo que buscamos es doblarnos en fichas. Subir unos puestos. Bueno, total, no estamos intentando ganar el torneo, pero sí estamos intentando probar nuestros datos. Miren la mano de este jugador, tenía unas K.
Es un juego que está dentro del rango de él, un 11% de manos que entra. Él entró con esa mano, está dentro de su rango de BP y P. Digamos, este jugador no juega 4-5 suite. ¿Por qué? Tiene un 11% de BP y P, su rango es muy reducido. Esas manos como 4-5S no entran dentro de este rango. Esas manos entran a un rango como el de este señor que tiene un 33% de BP y P. Este jugador entró subiendo. Vamos a foldear. Este ratoncito de acá es una figura que en algunos software le sale al HUD. En PokerStars, por ejemplo, no sale. En PokerStars aparece esto. No sale la figura. Bueno, otra cosa también bien importante. Este HUD lo podemos con clic derecho y dándole en el nombre de la persona. Lo podemos correr hacia donde nosotros queramos. Lo podemos ajustar. Simplemente estamos normal en nuestro juego. Vemos que acá esto nos está tapando las cartas del jugador. Lo podemos correr hacia otro lado. Con clic derecho se deja presionado y lo soltamos hasta donde lo queramos dejar. Este de acá también lo podemos correr. Bueno, nos apareció el as, tenemos 5 ciegas, entraron muchos jugadores. Decisión difícil, lo más probable es que nos paguen, que lleven juegos mejores, haces mejores. Bueno, estábamos diciendo que para moverlos, clic izquierdo, clic derecho, perdón, y lo movemos hacia donde queramos. Nos cambiaron la mesa. Ningún jugador tiene datos aún. Importantísimo también en el HUD. Cada vez que hay cambios de mesa, nos sale el HUD anterior y hasta que traquee al menos una mano, nos aparece el nuevo. Entonces toca tener cuidado con eso, siempre mirar el nombre, que este nombre de acá coincida con el nombre de acá, porque muchas de las veces, supongamos, sacan este jugador y ponen uno nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá lo que vamos a ver es el HUD del jugador anterior y este jugador juega la mano y ahí sí cambia. Entonces es importantísimo no confundirnos, estar pendientes que realmente sea el HUD de la persona, porque cuando se está actualizando no tiene el dato del jugador que es. Entonces lo que vamos a estar pendientes es de este nombre de acá y este nombre de acá, que los dos concuerden. Bueno, este video era para hacer algo básico para los que no sabían ajustar su HUD y cómo se utilizaba. Pueden buscar en internet, en IntelliPoker, en Poker Strategy. Bueno,
Hay muchas páginas donde pueden encontrar los datos, lo que significan, cómo se usan. Y más adelante haremos un video más avanzado de HUD. Pondremos más datos y ahí sí los emplearemos como es. Este video era solo para configurar HUD. El programa Holden Manager cuesta $50 para microlímites, para los que juegan más, costoso, digámoslo así. Cuesta como $100 aproximadamente. Y Holden Manager da una licencia de prueba de 30 días. Bueno, aquí llegó el momento de mandarnos en un link. Lo más probable es que nos paguen, pero pues ya con 3 ciegas ya tenemos una oportunidad pequeña de robo. La mano nos llegó limpia, lo cual es inusual. El jugador paga con ases y salimos del torneo. Bueno, entonces lo importante era eso, más o menos ir mirando cómo son los datos de los jugadores. Que estén muy bien mis alumnos. Comentarios en el video, preguntas en el video, estoy dispuesto a resolverles todas las dudas y nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos a hacer un video más adelante, más avanzado, donde pongamos más datos y donde tengamos un juego más avanzado con dinero real y podamos emplear esos datos a la perfección. Hasta luego.